Hola, ¿cómo estás? Soy Diana Polanía y este es tu canal Palabras de Aliento para el Fatigado. Estoy preparando una serie de videos los cuales he titulado La fe en los tiempos del virus. Y estamos recibiendo noticias alarmantes, noticias que pueden traer preocupación por causa de un virus, del coronavirus. ¿Y qué hacer en este tiempo del virus? Pues debemos tener fe. Y el primer video que voy a hacer de esta serie lo he titulado Sé tú el que brinda ánimo. En el libro de Hechos se nos cuenta una historia en la que el apóstol Pablo atravesó por un periodo de una tormenta, de una gran tempestad. Él iba en un barco y junto a él iban mucha más gente, pero él tuvo que ser esa voz de ánimo para todos los tripulantes, para el que iba como capitán de ese barco. Y quiero que veamos algunos versículos claves que los encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 27 exactamente. Y dice en el versículo 20, como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. El paso del tiempo, el ver las circunstancias, el no ver salida, el ver oscuridad, eso lleva a que perdamos esperanza. Pero lo más grave de todo es perder toda esperanza. Este grupo estaba perdiendo toda la esperanza. Cuando oímos las malas noticias, cuando oímos que no hay vacunas, cuando oímos que se están acabando los víveres, o cuando oímos que están llenos los hospitales, o que ya son 25 los infectados, o que son 50, o que en tales países sucedió cosas terribles, pues podemos llegar a perder toda la esperanza. Pero se nos sigue contando en el versículo 21. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida, si me hubieran hecho caso. Él dice porque él les había dicho que no era prudente viajar en esas condiciones. Si me hubieran hecho caso. Pero ahora él no se queda si me hubieran hecho caso, si no hubiéramos viajado, si no hubiéramos salido, si no nos hubiéramos juntado con tal persona. No era tiempo de llorar entre lo que hicimos y lo que no hicimos. Pero ahora les exhorto, les motivo a cobrar ánimo. Es Pablo el que se levanta a animar, es Pablo el que se levanta a motivar, pero él lo hace con argumentos, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Él anuncia de que muy seguramente van a haber pérdidas materiales, pero que esas pérdidas materiales se reponen. Pero ¿por qué podía dar ánimo Pablo? En el versículo 23 se nos cuenta la historia. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Pablo vivía en continua comunión con Dios. Pablo vivía escuchando a Dios. Pablo venía entonces en este momento a recordar las promesas que él había oído de parte de Dios. Y eran promesas que lo incluían a él, pero que también incluía a todos los que iban ahí con él, a toda la tripulación. Hay promesas que Dios ha dado para tu vida, hay promesas que Dios ha dado para tu casa, para tu familia, para tu ciudad. Esas son las promesas que nosotros debemos recordar para estos tiempos de crisis, para estos tiempos en donde hay malas noticias, en donde hay cosas alarmantes. Y yo estoy hablando tal vez de lo que está sucediendo actualmente, como es el virus, pero hay otras cosas que te pueden tener desesperado, que te pueden tener en angustia,
como una mala noticia de un desempleo, de una enfermedad, de otra índole, como algo que ha llegado a tu vida y que tú dices, esto es una auténtica tempestad. Eres tú quien tienes que ir y meterte en el secreto con Dios y decirle, Señor, ¿qué palabra tienes para mí? ¿Qué palabra tienes para mi casa en esta situación? ¿Qué palabra tienes para mi familia? ¿Qué palabra, qué promesa me entregas? ¿Qué directriz me das? ¿Qué debo hacer o qué no debo hacer? Eres tú, madre, eres tú, padre, eres tú, hijo, tú el que debes decir, yo voy a ser esa voz de aliento. Pero no fue una voz de positivismo, no fue una voz de, ay, tranquilo, o repitamos lo mismo, sino fue una voz que salió porque Pablo estaba en el secreto con el Señor, porque hablaba con Dios y porque tenía comunión con Dios. Así es de que tú no puedes dejar que sean otros los que vengan a meter temor en medio de la situación. Tú no puedes dejar que otros te lleguen con los WhatsApps, con los videos desesperantes, cuando tú tienes comunión con Dios, cuando tú tienes una Biblia, cuando tú tienes tiempo para pasar con Dios y decir, Señor, para esta temporada, ¿qué promesa me regalas? ¿O qué advertencia me regalas? ¿O qué plan de acción debo poner? Y aquí Pablo les está diciendo esto a ellos. Dice que no tengan miedo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Porque Pablo tenía comunión con Dios, porque escuchaba su voz, él pudo ser el que les traía ánimo. Él les recuerda una promesa que ya Dios le había dado a Dios, que Dios ya le había dado a Pablo. Él dijo, irás, comparecerás, hablarás, tú llegarás a Roma. Tú llegarás a Roma y contigo llegarán todos los demás. Todos vivirán. Por eso Pablo pudo ser el que se levantó a dar esa voz de ánimo. En el versículo 25 dice, así que ánimo, señores. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Él les motivó a confiar en Dios, pero dijo un sin embargo. Vamos a salir de esta, pero sin embargo, vamos a tener que encallar. Vamos a tener que buscar dónde aquietarnos en una isla. Claro, creemos en Dios. Mucho se nos ha anunciado y se nos ha enseñado el Salmo 91 para esta época. De paso te lo recomiendo en este mismo canal, en donde yo he dicho que el Salmo 91 no es un amuleto, es una promesa para todos aquellos que decidamos habitar, vivir bajo la sombra del Omnipotente, hacer del Altísimo nuestra habitación, permanecer en Él. Los que hemos conocido el nombre de Jesús, y es una oportunidad para mostrar a Jesús. Y entonces ahí sí, más que ofrecer un salmo, ofrecer a Dios como el abrigo, ofrecer a Dios como el que nos librará de toda plaga, de todo mal, que nos va a librar de muerte, el cazador, de la peste destructora. Por supuesto que sí debemos dar esas promesas, pero también hay cosas prudentes que debemos hacer. Como él dice, deberemos encallar. ¿Qué debemos hacer en este tiempo? Pues seguir las recomendaciones que se nos dan, que yo no las voy a repetir porque por todo lado están. Hay una fe, hay una confianza, pero se debe ser prudente y se debe ser responsable, y Pablo está diciendo esto aquí. Y Pablo sigue animando. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Era tanto el desánimo que no habían probado comida. Y él les dice, les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos, y luego lo partió y comenzó a comer. ¿Sabes que Pablo era un tremendo animador? Ellos llevaban 14 días sin comer. Y él les dio razones para comer. Necesitamos tener fuerza.
necesitamos cobrar ánimo y necesitamos seguir con vida. ¿Y sabe qué? Dice que todos se animaron y comieron. Él animó a mucho. Él animó a muchos. Él les dijo que era necesario seguir con vida. ¿Y sabe qué? Veo en versículos más adelante cuando dice que todos se animaron y todos comieron. Se nos cuentan que éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Y cuando amaneció no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. ¿Sabes que Él salvó la vida de muchos? Fueron 276 por esas palabras de ánimo que tú des. Tú vas a animar a muchos. Van a ser muchas las vidas que se van a salvar. Pero tú no puedes ser la voz de temor. Tú no puedes ser la voz que publique las mismas noticias de temor, de alarma, de fracaso, de muerte, de desastre. Tú tienes que ser esa voz que entrega promesas. Tú tienes que ser esa voz que convida a orar. Tú tienes que ser esa voz que convida a ser prudente. Tú tienes que ser esa voz que dice no vamos a perecer porque estamos confiando en Dios. Tú tienes que ser la voz que convoque a muchos para escuchar esas palabras de ánimo. Porque si no te mata el virus, te puede matar el pánico. Si no te mata esa crisis por la que está pasando, te puede matar el estrés, te puede traer enfermedades, te puede traer úlceras, te puede traer dolores, te puede traer insomnio, te puede traer muchas cosas, te puede traer hasta problemas familiares. Así es de que, como dijo Pablo, cobra ánimo. Yo les digo, cobremos ánimo. El Señor está con nosotros. Acude a las promesas del Señor. Acude a las promesas de Dios. Y estaba leyendo en estos días, cuando envió Moisés a los espías a espiar la tierra prometida. Dice que se levantó una voz. Y fue la voz de Josué y de Caleb. Y también dijeron, cobra ánimo si el Señor está con nosotros. Aunque haya gigantes, aunque en la tierra haya todo eso que es verdad que hay, nosotros a esto lo podemos conquistar. Esto es pan comido. Hubo una voz en esa época en donde todos daban el reporte terrible de los gigantes, de lo mucho que tendrían que guerrear, de lo difícil que era vivir en esa tierra. Hubo esa voz de ánimo que fue la de Josué y la de Caleb. Yo soy esa voz de ánimo en mi casa. Yo soy esa voz que me levanto a animar a los que están en este momento desesperados. Yo soy aquel que me arrodillo a orar y yo soy aquel que busco promesas cuando estoy en la presencia de Dios y se las entrego a mi familia, se las entrego a mis amigos, se las entrego a mi vecindario y se las entrego a mi ciudad. Así es de que esto hay mucho para hablar y pretendo hacer un programa de radio que te invito a que lo busques en nuestra página web www.unavozeneldesierto.org en el programa Para Ti Mujer. Y lo vas a encontrar con el nombre Sé tú el que das ánimo. Desde aquí yo te envío un abrazo y mi deseo es que el Señor te bendiga grandemente.